Hola, hola con todos, bienvenidos a mi canal de Mike's Cross Training. El día de ahora tenemos acá un invitado, Daniel, bienvenido a mi canal, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntales Daniel, porfa, cuál es tu nombre completo, cuántos años tienes y de dónde eres, porfa. A ver, Daniel Dobbs Brown, tengo un nombre bien particular para ser chileno, pero Claro, soy chileno, nacido y criado en Chile. Tengo 44 años. ya, muy Eso, bien. hasta ahí puedo contarte. Bueno, chévere Daniel. Y en esto del CrossFit, ¿qué certificaciones tienes tú, más o menos? A ver, tengo el nivel 3, la certificación más alta que tengo. La tengo hace como un año y medio, algo así, que di Ya, mi prueba de level 3. Tengo Bear Box, wow, Weightlifting, Gymnastics. ya, ¿Qué otra certificación? He hecho algunas online. wow, Tengo el Healthy Step Nutrition también de coaching. ya, Eh, eso principalmente. ya. Como, Qué bacán, chévere. ¿Y cómo fue sacar el L3? O sea, ¿qué experiencia fue? uh, Chévere. un desafío, la verdad que un desafío muy, muy interesante. Me puse, claro, Ya, a estudiar, agendé la prueba y me puse el desafío y dije, vamos a intentarlo. wow. Principalmente por querer como, me gusta mucho la metodología y ponerme como un reto. Llevo muchos años haciendo CrossFit Claro. y no, me lancé a intentarlo. Estudié, la verdad, voy a ser honesto, logré estudiar el Ya, 70% de lo que había que estudiar. wow. Y ya llegó el momento de la prueba y dije, ya la voy a dar nomás hasta que llegué, porque realmente es mucho material que hay que estudiar. Ah, Y la verdad que después uno se encuentra con que la prueba es muy aplicada. Es ya, como realmente que entendáis bien los conceptos de CrossFit. wow. Y algunas preguntas son muy complejas porque tienen que ver con temas de seguros de Estados Unidos o cosas que en realidad uno no tiene la menor idea. Pero lo que te agrada de CrossFit, la verdad que sí, como que si lleváis hartos años apegado a la metodología, no es una prueba tan difícil. Wow, qué bien. ¿Y piensas sacar el 4 o ya no? ¿O ya te quedas ahí? Quise sacar el level 4, pero Ya, CrossFit ha estado haciendo algunos cambios ahí, entonces no tengo muy claro en qué situación está. Hace poco fui a Chicago ya, durante el mes de junio y ya. ahí anduve buscando si es que estaban dando level 4 y en ese momento no había para agendar, porque el level 4 lo habían construido como una prueba práctica donde te evaluaban otros coaches haciendo una clase, te daban una clase para preparar, etcétera. Ya. Pero entiendo que eso lo fueron cambiando y no sé en qué está el level 4. La última vez que averigué estaba en eso y fue como que voy a esperar. Pero sí, mi Ya. interés era en algún momento hacer o sacarle el nivel 4. Qué bien, qué chévere, Dani. Y cuéntame, ¿tú tienes algún box o das clases en algún gimnasio? Soy dueño de Acción CrossFit, que es un box que tiene Ya. 13 años acá Wow, en Santiago de Chile, qué bonito. que hoy en día tenemos dos sedes, son como 1000 alumnos entre las dos sedes. Wow. Y, y eso, por algún momento, bueno, antes de la pandemia llegamos a tener 1600 alumnos y tres sedes. Hoy en día como que se ve un poco distinto, yo te diría, Claro. Acción de lo que era antes de la pandemia, pero Ya, también yo te diría que el CrossFit se ve un poco distinto a lo que era el CrossFit antes de la claro. pandemia. Wow, qué bien. ¿Y cómo si le pusiste ese nombre al box? ¿De dónde nació? Oh, Más o menos. la verdad Ajá. fue parte de un brainstorming. Cuando partí por el año 2012, le pusimos Ya, un nombre con los socios que tenía en ese momento, era World Community. ya. Hicimos el apply, o sea, pedimos y te responden no se puede ese nombre porque hay una serie como de restricciones. Ajá. Eh, Ya. Después pasamos a llamarnos Alianza CrossFit, Ajá. ese sí lo aceptaron, Mm, que tenía que ver con esto como comunidad, como que nos tratamos de ir sobre esa línea de pensamiento claro. y terminamos como Alianza. Wow. Estuvimos un año con ese nombre, después de un año no logramos mantener el proyecto con uno de los socios que tenía en ese tiempo, nos separamos y ahí cambiamos a Acción CrossFit, Ya. porque seguía con la letra A, porque era una palabra en movimiento y como Ya. que la verdad que no podría profundizar más allá de eso porque era como necesitamos una marca con la cual identificarnos. Ya, bacán, chévere acción. ¿Y entonces tú estás asociado con alguien más o solo eres tú ahorita? Ahí. Hoy en día no, hoy en día estoy solo, Ya. mis sociedades fueron quedando en el camino. Wow. Ya, bien. Chévere. Es Y una de las historias que tú vas a encontrar mucho de los claro. boxes de CrossFit, que parten con un dueño y van pasando de mano en mano, o que te vas a encontrar de que efectivamente las sociedades no se logran mantener en el tiempo, porque la verdad es muy Eso, difícil eso. claro, muy complicado. Sí, pero bueno. Sí. Y la parte del CrossFit, ¿cómo fue lo que conociste? A ver, ¿desde qué año estás en esto del CrossFit? Más o menos. Partí el año 2012 haciendo CrossFit. Ya. Principalmente llegué.
por suerte, yo entrenaba al gimnasio Ya. y un día buscando, en ese tiempo trabajaba principalmente en finanzas Ajá. y entrenaba como 2 horas al día, 2 horas y media al día en el gimnasio, pero no me daba el tiempo. Claro. Y por otro lado, los resultados que estaba teniendo no me gustaban mucho y me invitaron un día a una clase de CrossFit y lo que me llamó la atención era que era 1 hora de entrenamiento. Claro. De hecho, al principio encontré que 1 hora de entrenamiento era muy poco y no lograba entender esto de entrenar 1 hora y obtener resultados. Ya. Al tiempo empecé, claro, a entrenar 3 veces por semana, 4 veces por semana, y me empezó a parecer entretenido y después aumenté a 6 veces a la semana y metí 2 clases de levantamiento olímpico, Wow. que ya tenía más que ver con levantar pesas, que yo venía un poco más de ese mundo, Ya. y la verdad que empezó a hacer sentido, me empezó a gustar mucho y empecé a ver un cambio en mi composición corporal y me empecé a enfrentar a desafíos distintos de los que uno tenía en el gimnasio. Ya. Eso, acompañado como la comunidad, empezó como a empujar algo muy, muy interesante y fue un poco lo que me llamó la atención en una primera etapa. Wow, qué bonito. ¿Y tú has llevado así algún familiar a entrenar contigo o no? O sea, tu mamá, tu papá, ¿no? No, es uno de mis Ajá. grandes fracasos. A ver, Oh. entreno con mi señora desde el día 1, la verdad que, Ya. para ser honesto, ella me llevó a hacer CrossFit la primera vez. Wow. Ella me Ya. impulsó, yo la verdad que no estaba tan interesado, me dijo, pucha, acompáñame un mes, ella incluso me pagó la mensualidad el primer mes, Ya. y ella me llevó a hacer CrossFit, y bueno, en ese tiempo, hoy en día tengo 2 hijas, una de 7 y 12 años, y las dos hacen CrossFit, levantamiento olímpico, gimnasia, Qué bacán. viven dentro del box. Ay, qué bonito, ya. Y entonces, la primera clase más o menos, ¿sí te acuerdas que te pusieron de WOD o no? No, no te acuerdas muy. No. No me acuerdo de nada. La verdad que no me acuerdo para nada. Me encantaría acordarme de esa primera clase. Nosotros Ya. incluso hoy en día tenemos como una tradición de que al alumno de la clase de prueba le sacamos una foto Ah, con el coach y la idea es que se vea la pizarra también, para que la persona pueda ver ahí en la foto cuál fue su primer WOD o qué fue lo primero que hizo. Principalmente porque a mí, en lo personal, no lo recuerdo y ya pasó hace tantos años que no... claro. Full tiempo. Ya. Pero, o sea, la primera clase sí te gustó o dijiste, esto no como que. No, no me gustó. La verdad que no me gustó. De hecho, éramos un grupo bien pequeño, éramos como 7 o 8 personas, Ya. y la mayoría éramos de distintos backgrounds deportivos. Y yo venía a hacer mucho deporte y encontraba muy suave las clases. Y lo que sí nunca se me va a olvidar, la tercera clase, Ya. recuerdo haberle dicho al profe, al coach, es muy suave esto. Híjole. Y. Y a él no le gustó mucho mi comentario. Chuta. Ya. Y ese día, me acuerdo que eran varias rondas, deben haber sido unas 4 o 5 rondas. Me acuerdo que había que hacer pull-ups y correr. Ya. Y yo siempre he sido relativamente bueno para correr y tengo fuerza, pero soy un animal grande. Entonces, la verdad que, claro, correr en 5 rondas, más hacer pull-ups, Claro. recuerdo haber terminado literalmente en el piso con una sensación de como, pero más que nada con el ego muy herido. Con el ego muy, muy herido, con esta sensación de como me pasó algo me pasó un desafío físico por encima Claro. y no fui capaz. Y por otro lado, en ese momento yo entrenaba harto Ya. y muchos de la clase me ganaron el WOD. Ya. ¿En Y tiempo? tuve, O sea, en tiempo. O sea, claro. claro, lo hicieron en menos tiempo que yo. Wow. Y la verdad que siempre he sido una persona bien competitiva, sobre todo en la parte como de capacidades físicas. Claro. Y esa sensación me dejó un desafío, un sabor a desafío de como, oh, yo quiero dominar esto. Ya. Wow. Entonces. Fue por ese lado, la verdad, que me entusiasmó. Qué loco, ya. Y para ti el CrossFit, entonces, ¿qué significa con toda tu experiencia todo este tiempo? ¿Qué nos dirías de ahí? Oh, es una... Ujú. Es un excelente sistema de acondicionamiento físico y fuerza Ya. que nos permite mantener nuestras capacidades físicas en el proceso natural de envejecimiento. Wow. Llevándolo con un coaching correcto y con la compañía correcta, puede ser tu mejor aliado en el proceso de mantener tu vitalidad y mantener tu salud Bien. a través del proceso natural de la vida. Exacto. Wow, qué bonito mensaje. Bien. Chévere. ¿Y ahí en el box das clases a niños y a personas de la tercera edad o no? En general, hoy en día doy solamente 3 clases a la semana. Generalmente los días miércoles doy clases a las 6, 7 de la mañana, adultos, gente común y silvestre. ¿Ya? Y hago una clase que es para adultos mayores, que tenemos una clase para adultos mayores
Todos los días a las 9:30 AM, ahí cobramos $1 de mensualidad a todas las personas sobre 60 años. Eso es algo que lo llevamos desde el 2015 haciendo. Wow. Tenemos una comunidad de 120, 130 adultos mayores que entrenan con nosotros en las dos sedes. Y que claro, es prácticamente gratis, pero que al final termina siendo un impacto maravilloso en la vida de las personas. Entonces un poco ahí es donde uno ve, uno pone a prueba sus capacidades como coach, ahí tienes todas las necesidades de escalamiento posible. No hay, y te toca hacer una clase que puede ser Dayan, podéis tener que hacer Fran, y tenés que encontrar las adaptaciones con una persona que tiene 85 años. Claro. Wow. Y que está pasando por un cáncer en el etapa 4 y le tenéis que adaptar la clase y tenéis que encontrar la forma de tratar de respetar el estímulo, que se mueva, que logre a la larga encontrar la forma de mantenerse en movimiento. Eso es un desafío maravilloso y por otro lado se siente muy impactante. Ahí uno ve realmente la potencia o el impacto que puede tener la actividad física en las personas. Qué bien, qué chévere. Y tú, por ejemplo, cuando estás entrenando, ¿tú eres el típico que te gusta a ti competir contra ti mismo o como que ves por ahí a alguien y quieres ganarle? ¿Cómo eres tú ahí? Honestamente he tenido muchas etapas en este proceso del CrossFit. Yo he tenido que ir aprendiendo también a encontrar la etapa y encontrar la forma de hacerlo sustentable en el tiempo. A ver, yo siempre, desde el día 1, he hecho las clases de mi box. Nunca he seguido una planificación de atleta y nunca voy a seguir una planificación de atleta. Creo en el producto que nosotros entregamos y siempre como coach voy a hacer las clases que entrega mi box. Y he hecho las clases desde el día 1 y hasta el día de hoy sigo entrenando las clases de mi box. Cuando me enfrento a la clase, yo te diría que durante los primeros 4 o 5 años fue una búsqueda constante por mejorar. Por mejorar, ser mejor que el resto, ser mejor que el día anterior. Esos conceptos se iban mezclando constantemente. Después de 5 o 6 años, yo te diría que empecé a frustrarme un poco y a buscar más. No avanzo, necesito más, necesito. Después yo te diría que viene una etapa de lesiones, de que mi cuerpo se fue rompiendo y fue no siendo capaz de recuperarse de todas las cosas, de la intensidad, de los malos coaches, de la mala guía. Y hoy en día yo te diría que estoy en un proceso muy lindo con el CrossFit, donde el CrossFit es mi sistema de acondicionamiento físico y fuerza, nada más. Mis resultados no tienen ninguna, no es algo que me preocupe. Sí soy intencionado en cada clase y busco, al final de cuentas, sacarle el mayor partido a mi entrenamiento. Eso es como, por ejemplo, un día normal, hoy día en la mañana fui a hacer jiu-jitsu en la mañana, me tocó luchar un par de veces y después hice la clase de CrossFit a las 12 del día. Había que hacer 5x3 de front squat, solo trabajo de fuerza. Mi espalda se siente bien, pero tengo una hernia, L5C1, la cual he estado recuperando hace 2 años. Hoy en día estoy sin sintomatología y me siento muy bien. Pero había tenido intensidad en la mañana, tuve varias luchas, pero tomé con calma. Llegué hasta una carga que se sintiera pesada, que todos los estímulos fueron pesados. Llegué a cargar 275 libras, después subí un poquito, debo haber llegado como a 230 libras. Sería todo. Fitness was achieved. Me sentí bien, sentí que hubo fuerza, traté de mantener la forma. Antes levantaba mucho más peso, sí. Nada. Pero ¿no te has lesionado haciendo CrossFit o sí? ¿Te ha pasado algo? ¿Así te has lesionado? Sí, he tenido, tengo la hernia L5C1, que es como la lesión más seria que he tenido y que me ha costado más salir de ella. Después un par de lesiones al hombro, pero nada como tan preocupante. Eso, yo te diría que esas son las lesiones principales que he tenido, ¿no? En 12, 13 años, sí, yo te diría que deberíamos estar hablando como 3, 4 lesiones, y la única seria, la única que realmente no me detuvo porque seguí entrenando todos los días, pero tuve que durante, 3 meses adaptar todos los entrenamientos, fue la hernia, porque en un momento no me podía mover. Wow, qué intenso. En un momento la verdad que fue muy doloroso, me costó mucho salir de la sintomatología. Y después he estado, en un proceso llevo 2 años, hoy en día debo llevar como 6, 7 meses sin síntomas. Pero hago kinesiología todas las semanas, me cuido bastante. Y también este último como reintegro a la actividad física lo he hecho de una manera como mucho más madura, por decirlo así.
claro, sí te entiendo, claro, y ya. Más Wow, progresivo, como que al final siempre me ha gustado levantar cargas pesadas, entonces claro. en esta etapa decidí dejar un poco de lado las cargas pesadas y he ido como, no he pasado mi Ya. 80% en nada, y hoy en día ese 80% se ve como mi 100% y ya está bien, no, voy a ir empujando a medida que me voy sintiendo bien, pero ya tampoco es mi foco. Claro, claro, es que ya los años nos cogen, ¿no? Y es como que hay que bajarle un poquito la, la Sí, intensidad, ¿no? hay que aprender, Sí, es que en cada etapa yo creo que va teniendo sí, su marco de funcionamiento y en ese claro, sentido yo creo que uno tiene que ir adaptando efectivamente el rol que va cumpliendo la actividad física en tu vida. Hoy en exacto. día para mí es más importante Ujú, poder tener la espalda para jugar con mis hijas, para poder levantarlas de la cama y llevarlas a su cama a acostarse. Hay ujú, otras cosas que para mí son mucho más importantes para los que necesito mi cuerpo y bien, la verdad que a veces, claro, en algún momento me pregunté como, ¿necesito levantar 250 kilos de peso muerto? claro, como que para qué, Y la claro. verdad que no, no lo necesito. Ujú, Si levanto 200 está más que bien. Si me bien, mantengo fuerte es lo que me importa. Entonces, exacto. fui también dejando un poco de lado esta cosa de la competitividad. El señor Glassman lo dice en uno de sus ensayos más clásicos, los seres humanos hacemos lo que sea por los puntos. Exacto. Y sí, a veces ese mismo como drive que encontramos en las clases que nos empuja a los alumnos a buscar esa intensidad un poco mayor o a tal Ujú, vez a buscar esa como sensación de intensidad, a ujú, veces termina siendo un mal compañero y puede exacto. terminar destruyendo un proceso de fitness. Y ahí es donde como coach es muy importante poder guiarnos a nosotros mismos, pero también guiar a nuestros alumnos. Bien, bien. Entonces, con toda tu experiencia que has tenido durante todo este tiempo, ¿tú crees entonces que el CrossFit sí nos prepara para la vida en todos los aspectos? Cualquier cosa que pase. Sí, 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 ¿no es cierto? sí, Claro. completamente, completamente. Creo que es una herramienta muy poderosa que a final de cuentas acompañado con una buena prescripción de alimentación. Creo que a Ajá. final de cuentas todo tiene que ver con la correcta prescripción del CrossFit. Y ahí Ya. es donde nos vamos como a las bases de entender como practica deportes, aliméntate con carnes, vegetales, semillas, nueces, algo de fruta, poco almidón, nada de azúcar. Claro. Practica los levantamientos principales, mantén tus entrenamientos cortos e intensos, entrena una vez al día. Ujú. Yo creo que ahí hay mucha sabiduría en entender que lo que nosotros hacemos no es estar entrenando más tiempo, sino que es entrenar para enfrentar la vida. Exacto. Y yo creo que a medida que uno va entendiendo eso, practica y aprende nuevos deportes. O sea, yo a los 42 años comencé a hacer jiu-jitsu, un arte marcial que es bien intensa, Wow. que tiene mucho contacto físico. Venía con un problema de una hernia. De hecho, me Claro. metí a hacer jiu-jitsu por eso. Mm, Eh, ya. Hay 44 años, llevo 2 años y algo haciendo jiu-jitsu, me siento muy bien, soy competente, lucho con personas que tienen 20 años menos que yo Bien. y Wow. puedo hacerlo sin problema. ¿Soy bueno? No. Claro. Soy Ya. competente, tengo un mínimo de habilidades físicas que me Claro. permite protegerme a mí mismo y Eso. poder rodar con otros y poder luchar un poco y poder disfrutar de mis capacidades físicas y aprender cosas nuevas. Bien. Eso a mí a mis 44 años es maravilloso y mi Claro. objetivo es, quiero eso, Claro. seguir empujándolo hacia adelante todo lo que se pueda. Exacto, seguir de largo. Claro, eso sí, chévere. ¿Y qué movimiento a ti te costó años que te salga? Algo, bueno, el más difícil, pueden ser algunos, pero uno por ahí. Preguntas dolorosas. A ver, voy a ser muy honesto. Yo creo que yo partí haciendo CrossFit entendiendo el concepto de mecánica, consistencia e intensidad, Ujú, sacando la mecánica y la consistencia y yéndome a la intensidad. ¿Ya? ujú, Venía de desarrollar mucha fuerza, entonces durante mucho claro, tiempo mi manera de resolver los problemas tenía que ver con fuerza bruta. Un handstand push-up siempre se puede hacer estricto, si es que va del centro a las extremidades, da lo mismo si yo tengo una fuerza brutal en los hombros. Y fui claro. tratando de arreglar muchos problemas haciendo eso y no teniendo buena guía. Ya. Hoy en día yo te diría que mis movimientos gimnásticos los he arreglado mucho, para mis estándares al menos, he ido tratando como de mejorarlos, Ujú, y cada vez son menos debilidades. ujú. Ahora, mi gran problema y hasta el día de hoy son los saltos dobles. No hay caso. Wow, Mis muñecas sí, no giran y tengo muñecas de palo, por ende claro. salto con los hombros y no lo podré arreglar y no digo coach que no lo pueda arreglar y hasta el día de hoy estas muñecas Ya. no giran. Wow. Simplemente no giran, yo bien articulado con la muñeca fija. No tengo giro. Y sí, el salto doble sigue siendo mi némesis y ha salido en Ok. cada maldito Open que existe y por ende siempre Claro. mi Open ha sido muy mal. Oh, y ya sí, los saltos dobles entonces. ¿Y algún movimiento que sea tu favorito? ¿Cuál es? El que más te gusta.
El snatch. Ay, el snatch. Wow. Sí, poesía en movimiento. Ya, Eh, ok. Soy ingeniero de profesión, o sea, Ya, de formación, al final de cuentas, ajá, estudié ingeniería y la física y la biomecánica te encanta. me encanta. Y en ese movimiento uno ve una expresión, porque uno puede ser muy fuerte y puede Ujú. hacer un clean and jerk, Ya, claro, pero no vaya a poder hacer un snatch. claro, el snatch. Ya, Porque la componente técnica de agilidad, coordinación, flexibilidad, potencia, fuerza, hay tantas variables, balance, metido en un solo movimiento y en una milésima de segundo, claro, que a mí me parece pero fascinante. claro. Es uno de los primeros movimientos que me frustraron mucho y yo Ya, he pasado hace un año completo entrenando solo snatch 2 veces a la semana. Porque híjole. en un momento me obsesioné y dije, necesito poder hacer esto. Quiero que se vea como estos videos de Hookuy en cámara lenta. Ya, Eh, y la verdad estuve un año tratando de mejorarlo, lo mejoré bastante, pero me requirió mucho, mucho claro, esfuerzo. bastante tiempo, claro. Sí, ¿Y cuánto totalmente. es tu peso máximo ahí con snatch? Lo que saqué en algún momento, Ajá. 108 kilos. Ay, wow. Llegué hasta 108 kilos. Cuando como que me obsesioné, partí en 85 kilos, que era un snatch mediocre, y fui Ya, subiendo, subiendo, claro, y al final de ese proceso, como de un año, estaba con 108 kilos, tiré 110 kilos un par de veces, y ahí vino la pandemia y se cerró todo, y ahí me fui a entrenar a la wow. casa y no volví a tomar una barra como en un año. Wow, pero bien, Sí. qué chévere. Pero sí te sale bien entonces, porque es un movimiento súper elegante el snatch, ¿no? Es como Y que si como me sale bien, chévere. bajo mis estándares, sí. Es un movimiento que requiere muchos años de maestría. Claro. Es realmente, recuerdo haberlo conversado en algún momento con un coach, me decía como, a ver, Ya. tiene que haber una relación entre tu sentadilla, Ujú, tu clean, tu peso muerto y tu snatch. ujú. Ahí uno sabe rápidamente cuán técnico es tu snatch. Mi Wow. snatch debería haber llegado por mis marcas a 120, 120 y tantos kilos, Ujú. y yo no llegué ni cerca. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas falencias a nivel de flexibilidad, de desliz, meterse bajo la barra. Había mucho que arreglar todavía. Pero al final también tiene mucho que ver con, claro, la edad. Yo partí haciendo Claro. un snatch a los 30 años. Wow. Eh, hay una necesidad de un camino recorrido que, claro, es muy distinto comenzar a recorrerlo a los 30 años. Y Claro. también vámonos a las bases del CrossFit o a la guía del nivel 1. Ujú. La especificidad tiene un costo Exacto. y el costo son tus otras habilidades físicas. Ya. Entonces, dedicarle mucho tiempo a un snatch va a tener un costo al final. Y a la larga, para mí terminó teniendo un costo también y era como, no me sirve. Ya no me sirve ser muy fuerte si es que no voy a ser capaz de Decir, claro. tener mejores gimnásticos, de poder mantenerme corriendo y mantener mi cuerpo sano. Bien. O sea, ahí Sí. hay equilibrios que se tienen que ir cumpliendo. Bien, chévere, Daniel. Y por ejemplo, ¿tú cómo te sientes cuando no puedes entrenar algunos días seguidos? ¿Te da como que ansiedad, pánico, alguna cosa de esas así o lo tomas fresco? No existe eso. Ya, bien. Ajá. Siempre entreno, es que siempre entreno. Siempre puedo agarrar mi teléfono y voy a hacer un EMOM de 10 push-ups por 10 minutos, voy a meter 100 push-ups, yo voy a haber entrenado. Puedo Bien, hacer un EMOM de burpees, siempre puedo entrenar. bien. No, No hay no, pretextos. no, no hay pretextos. Cuando tenía el tema de la hernia, me acuerdo un Bien, par de días estar con mucho dolor, subirme a la remadora y remar 1 hora con los brazos. bien. Wow. Qué bien, qué chévere. Nunca dejar de moverme. Bien. ¿Y tú antes, por ejemplo, tú tuviste o sea, has tenido algún cambio física desde que hiciste CrossFit? ¿Antes tenías sobrepeso tal vez o no? A ver, sí tuve muchos cambios, Ah, pero principalmente los cambios los noté cuando cambié la forma de alimentarme. Sí partí haciendo CrossFit con harta masa muscular porque venía de hacer muchas pesas en el gimnasio, ya, pero músculos lentos, por decirlo así que tuve, claro, que ir cambiando un poco esta cosa de ser capaz de expresar potencia. claro. Yo diría que fueron los primeros cambios que fui notando. Rápidamente perdí grasa cuando partí haciendo CrossFit, como muy, muy rápidamente. Ujú, Y físicamente, claro, el cuerpo me cambió sobre todo porque venía con mucha masa muscular y por primera vez logré como un cierto equilibrio, un balance energético, por decirlo así. La claro. intensidad me permitió a mi cuerpo como generar cierto nivel de balance energético, creo que por la masa muscular que iba trayendo. Ya, Ahora, a medida que fui metiéndome más en la metodología y entendiendo el cómo potenciar mi cuerpo para la salud, no para el performance, terminé cambiando en muchos aspectos y terminé comiendo muy parecido a come carnes, vegetales, claro. nueces, semillas. Y hoy en Ya, día, claro, mantengo un estilo de alimentación que trata de ser bien coherente con
con lo claro. que indica pues, trato de mantener mis carbohidratos súper a raya, muy ordenados, como la cantidad de proteínas todos los días que necesito, Claro. me mantengo alejado del azúcar, no bebo alcohol, trato y en eso sí noto, al final, Claro. físicamente me siento bien y cómo también mi cuerpo se ve, me encanta Claro. desde el punto de vista de lo que mi cuerpo puede hacer. Bien, wow. ¿Y tú tomas algún suplemento o alguna cosa o no? ¿O no? Creatina Ya, siempre, ya. creatina siempre y Wow. magnesio, y eso sería todo. Magnesio. Ya. No, trato de sacar todos mis nutrientes posibles de las comidas, al final de cuentas, de comida natural y tratar de evitar comer Claro. ultraprocesados o tratar de evitar todas las comidas que vienen con Bien. muchos procesos. Comer comida. Chévere, ya. ¿Y tú más o menos qué tiempo crees que le toma a la gente adaptarse al CrossFit en general? Va a depender de lo que definamos por adaptación y va a depender un poco del background de la persona. A ver, pero en lo concreto, nosotros hoy en día sabemos que le toma más o menos en nuestro box 3 meses a una persona a adherir. ¿Adherir qué quiere decir? Como pasar esa cosa un poco como forzosa o de mucha fricción donde te preguntas cada vez por qué estoy haciendo esto. Exacto. Y al final vas como apoyándote un poco de la comunidad, te cae bien el coach, quieres resultados y un poco eso es lo que te empuja a ir. Alrededor de los 3 meses nosotros generalmente vamos viendo esta cosa de como, me gustaría poder hacer eso. Y empieza a generarse como ya una conexión con lo que estáis haciendo. Antes de 3 meses es difícil en promedio encontrarlo. Puede tomar un poco más si es que la persona viene en una condición física como más deteriorada, sí. Y también va a depender de la capacidad que tenga la persona de controlar su ego, dado las frustraciones que vaya a encontrar al principio. Después de esos 3 meses yo te diría que hay una curva donde uno tiene que ir encontrando como sus procesos de aprendizaje y disfrutando ese proceso de aprendizaje, como cuando uno toca, no sé, cualquier instrumento y ya empiezan a sonar los primeros acordes. Y ese como éxito va trayendo ambición y esa ambición va trayendo éxito. Va jugando un juego que cada como desbloqueo de nuevas habilidades o desbloqueo de nuevos movimientos termina siendo algo muy adictivo porque va devolviendo este sentido de competencia. Hoy en día hay que hacer esto en la pizarra y yo puedo hacer 2 de los 3 movimientos y con el peso prescrito. Y pasa a ser como luna de miel donde uno empieza a tocar las cosas RX y empieza a sentir que puede hacer esos movimientos. Eso puede durar, yo te diría que 4 o 5 años. Después nos vamos a encontrar una meseta. Y nos vamos a encontrar una meseta donde la realidad, y esto es lo que las personas muchas veces no entienden y empiezan a buscar estos programas de atletas y todas las cosas, y es que todos vamos a tocar un techo si es que no tuvimos buenas bases. Y construir buenas bases es lo que se hace muchas veces muy mal. Y es como veís caminando a las personas de mano, todos doblados como un plátano, veís al final de cuentas el que sigue tratando de hacer un bar muscle up, pero no tiene una movilidad de hombros que le permita estirar los codos, veís al final de cuentas personas que tratan de saltarse pasos, también por ahí el señor Glassman lo dice, the novice curse, la idea de saltarse las cosas para pasar a las cosas que son más fancy, que se ven más atractivas. Claro. No, yo no voy a hacer un pull-up estricto con una posición de hollow bien armada. ¿Por qué? Porque quiero hacer un butterfly pull-up y hacerlo muy lento y se ve más impresionante. Claro. Pero a la larga poder hacer en control un pull-up estricto, manteniendo una posición de hollow en tensión, subiendo en 3 segundos, bajando en 3 segundos, requiere un esfuerzo y un control de tu peso corporal impresionante. Un butterfly pull-up a veces es moverse como una polilla. Entonces, generalmente, si no construiste unas buenas bases, vaya a llegar a esos 5 años y te vaya a encontrar con un muro. Y ese muro, al final de cuentas, termina siendo como la parte donde yo te diría que muchas personas se frustran. Y que tiene que ver con que empiezan a buscar qué otra cosa más. Y a la larga, ¿qué pasa cuando la motivación está metida tanto en el extrínseco? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy preocupado del movimiento que va a salir y no hay un entendimiento de por qué estás entrenando. Ahí la atleta se pierde. Y ahí la atleta se pierde y generalmente se genera un quiebre o un cambio de box o voy a hacer otra planificación y la persona va buscando respuesta. Claro. Y la respuesta es que ya llegó a un tope donde sus niveles fisiológicos y psicológicos para arreglarlos tiene que empujarlos de maneras distintas. Y ahí es donde el coaching termina siendo fundamental. Exacto. O les toca empezar otra vez de nuevo. Pasan años y otra vez y es más duro, ¿no? Reaprender claro. Siempre va a ser más difícil que aprender. Yo en lo personal, como te decía, he estado trabajando mis movimientos gimnásticos los últimos 3-4 años y yo podía hacer todos los movimientos gimnásticos, pero mal en el sentido como técnico del virtuosismo que estamos buscando a la hora de entender un movimiento de la gimnasia, que la gimnasia es premiado por la estética, por la capacidad de expresar ese virtuosismo.
Nosotros, o sea, y el proceso del box, yo también en lo personal he ido volviendo a las bases y tratando de entender que, ok, ya no se trata de hacer un handstand, se trata, o sea, un handstand walk, se trata de mantenerme en handstand, pero no en esta cosa de que veía a la gente perdiendo el equilibrio, no, ser capaz de mantener el balance en un punto y ser capaz de mantener eso. Y hoy en día, claro, mis desafíos se van tratando un poco de eso, de encontrar cómo voy arreglando esas cosas que nunca arreglé en el principio, que al final me permiten avanzar hoy en día, pero como que es dar 2 pasos para atrás para volver a avanzar 3 pasos. Eso yo te diría que le cuesta mucho nos cuesta mucho y en algún momento uno tiene que soltar esta cosa de que vaya a seguir avanzando siempre. Exacto. O solamente practicamos las cosas que nos gustan y las que no dejamos a un lado y ahí es cuando Y a todos nos pasa eso y no, es que a mí me gusta hacer solo barra. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste un 5x400? Con 2 minutos de descanso y le vendiste tu alma al diablo cada vez que saliste a correr. No, eso no le gusta, porque eso es intensidad, pero es una intensidad dolorosa. Y a la larga van a ser 10-15 minutos de entrenamiento, pero van a ser 10-15 minutos que se van a sentir como un infierno. ¿Necesitas parte A, B, C, D? No, necesitas hacer un entrenamiento intenso al día. Exacto, qué bien, qué bien. ¿Y tú le das importancia más al calentamiento o al estiramiento? ¿O a las dos por igual? Calentamiento. Ya. Calentamiento, el estiramiento, al final de cuentas, activación, movilidad. Ya. Yo en lo personal hago movilidad todos los días al final del día. Ya. ¿Por qué? Porque a la larga tengo mis temas con mi cadera, etcétera, tengo mis trabajos específicos que hago. Yo siento que los trabajos de movilidad son específicos y requiere al final de cuentas un trabajo puntual. Yo necesito mejorar mi movilidad de hombros, necesito mejorar la movilidad de mi cadera posterior y eso tengo que trabajarlo no como algo genérico, sino que algo como específico según mis necesidades. Ahora, un warm-up me está preparando para un tipo de entrenamiento. Eso lo necesito hacer y darle toda la preocupación posible para poder ver cómo se siente el atleta, entender los rangos de movimiento, entender escalamientos desde el día 1. O sea, un buen warm-up va a ser para mí el mejor termómetro para saber qué tengo de cada atleta y dónde está el atleta que está con problemas o restricciones en los hombros. Cuando ya empiezo a ver esas caras de como, y empiezo a escuchar eso, ok, sé que ahí hay algo que tengo que hacer. Entonces, para mí un buen warm-up es porque yo necesito tener ese como screening inicial de la clase. Todo es el warm-up para mí. Bien, chévere. ¿Y cómo reaccionas tú cuando un atleta dice, a ver, quiero perder de peso en unos 15 días porque tengo un matrimonio, entonces en 15 días quiero bajar unas 15 libras? Exagerado. Le digo que no soy la persona indicada y que no lo puedo ayudar. Ya. No, al final, a ver, 2 kilos al mes, 1,5 kilos al mes. Ya. 1% de grasa por mes, 2% de grasa en 3 meses, 3 podría ser. No, cosas así, sí. Esos son cambios sustentables en el tiempo. Son cambios que efectivamente se van a mantener. Yo no me interesa que quepas bien en el vestido de novia, me interesa que te tengas una mejor vida. Y eso no tiene un punto en el tiempo, sino que es un viaje infinito. Yo trabajo con atletas que buscan un viaje infinito. Y eso ya tiene que ver con tu filosofía de coaching y en ese sentido soy súper claro en los resultados que puedo entregar. Yo no entreno atletas y no me interesa entrenar atletas. ¿Por qué? Porque no encuentro el valor en eso. A mí me interesa entrenar personas normales que quieren vivir una vida extraordinaria. Wow, qué bien. Nada más. Bien. Y sobre el descanso y el sobreentrenamiento, ¿qué piensas de ahí tú, de eso? Ahí nos volvemos a la metodología. Al final de cuentas, un entrenamiento al día busca intensidad. Uno de los conceptos más malentendidos en el CrossFit son los superatletas que entrenan al 80% todos los días, que entrenan 3-4 horas y siempre con el tanque medio vacío porque están constantemente llenándose de carbohidratos, tratando de mantener un sistema que no tiene ni un sentido y que no los hace mejorar, pero les da la falsa sensación de esfuerzo. Estoy entrenando, estoy oxidando, no estoy entrenando, estoy al final de cuentas gastando la máquina, no estoy mejorando. Y al final de cuentas falta entendimiento de la intensidad y los conceptos de intensidad. Ahí en lo personal yo creo que nada supera un buen descanso, hay que dormir 7-8 horas, hay que preocuparse de esa parte del atleta. Creo que una de las falencias de CrossFit, y en ese sentido sí he hablado un poco de lo que está haciendo hoy en día Glassman con Netflix, es que está poniendo en la conversación, en la primera parte de la conversación, la nutrición, y que dentro de eso tiene que ver con los hábitos, cómo vivimos el resto de las cosas.
Hoy en día, bueno, como te comentaba, estoy terminando mi certificación de Healthy Step Nutrition y principalmente los elegí a ellos porque su esquema no es de dieta, sino que su esquema es de intervenciones multifactoriales, donde yo voy teniendo herramientas para trabajar en los niveles de estrés de mis pacientes o mis alumnos, donde voy teniendo herramientas para trabajar con los hábitos de sueño, donde voy entendiendo cómo descansan, cuánto descansan, cómo optimizar esas cosas, cómo van optimizando la alimentación con el estilo de vida que ellos llevan. No trabajamos con dietas, sino que trabajamos entendiendo que incluso cómo te relacionas o con quiénes te relacionas van a tener un alto impacto en tus hábitos alimenticios y en qué es y cómo te estás sintiendo. Entonces, todo ese enfoque en lo personal, para mí, eso es el coaching. Cualquiera te puede enseñar una sentadilla, no cualquiera te puede llevar en un proceso transformacional donde aprendas a mirarte al espejo y volver a quererte. A mí me interesa el segundo coaching, me interesa el primero. La sentadilla no tiene una aplicación si es que no es importante para ti. ¿Y cuándo va a ser importante para ti? Cuando en realidad recuperé esa sentadilla porque no podías ir al baño solo. Claro. Eso es importante. Bien, wow. ¿Y tú algún rato has pensado en dejar de ser coach o no? ¿O mantenerte así toda una vida? No. Es una buena pregunta. A ver, en lo personal hago distintos tipos de coaching, ¿ya? Por un lado tengo el coaching donde estaba basado en el fitness principalmente, doy coaching de hábitos también y nutrición, doy coaching de emprendimiento, hago coaching a dueños de boxes en cómo manejar sus centros de entrenamiento. Son todos programas donde voy trabajando con las personas en ayudarlos a conseguir sus objetivos y los acompaño en el proceso. A mí eso es el coaching. Yo no te digo lo que hay que hacer, sino que te digo o te pregunto a final de cuentas a dónde quieres ir, construimos un plan juntos y te voy acompañando en ese plan para lograrlo. Eso lo hago en distintos ámbitos, entonces trabajo como mentor de negocios, trabajo como coach, todo se trata en eso. Entonces, si no me preguntas, ¿voy a dejar de ser coach? Claro, no. Se ve de distintas maneras. Hago coaching de ventas, hago coaching de distintas cosas. Por eso te decía que hoy en día me dedico a muchas cosas que tienen que ver con coaching y la rama es la misma, o la esencia es la misma. Al final de cuentas, yo te voy a agarrar a ti, Puli, y quiero saber qué es lo que quieres lograr y si hay herramientas que yo tenga que te puedan ayudar a lograr eso que tú buscas. Si yo ya recorrí ese camino, tengo formas de ayudarte a recorrer ese camino, yo quiero ser parte de eso. Y quiero ser parte de tus logros y quiero estar ahí para ayudarte a lograr esos objetivos. Eso para mí es el coaching. Entonces, eso se puede ver de distintas maneras. Claro, de diferentes formas. Ya, exactamente. Bacán, chévere. ¿Y alguna meta que te falte, cumplir en CrossFit en sí? Pueden ser algunas, pero una que tengas ahí entre ceja y ceja, que digas, esto quiero lograr. Si es que nos puedes mi sueño que quiero lograr en CrossFit. Ajá, sí. Que los boxes de CrossFit en Latinoamérica sean rentables, que les paguen buenos sueldos a sus coaches, que los coaches de Latinoamérica puedan vivir de entrenar personas y cambiar la vida a las personas, que la metodología de CrossFit se logre entender bien para lo que fue diseñada, que es para la salud de las personas y para realmente hacer un impacto en una Latinoamérica que está enferma y que necesita ayuda. Y donde cada vez más los coaches salen del mundo del entrenamiento porque no pueden vivir de esto maravilloso, porque no saben cómo cobrar, porque no saben los boxes donde trabajan cómo efectivamente generar valor, porque no entienden lo que es un modelo de negocio y no entienden cómo llevar sus negocios. Y porque están atrapados siguiendo modelos que no tienen ni idea, en vez de ir y pedir ayuda para lograr efectivamente construir negocios que cumplan con el objetivo de impactar a las personas, pero también impactar de manera positiva a los dueños de esos lugares para que puedan vivir de lo que aman. Eso yo creo que lo resume muy bien de lo que quiero lograr. Ese es mi objetivo, por lo menos hoy en día en CrossFit. Ya, y tú todas estas cosas, sí puedes dar, no solamente en tu país, ¿no es cierto? Sí puedes dar así en línea, capacitaciones, coachings y así, ¿sí, no? Lo hago a nivel... A ver, hoy en día estoy haciendo mentorías grupales a boxes. Hoy día trabajo con 4 o 5 boxes en una versión como grupal. Argentina, Ecuador... México, estuve trabajando Bolivia, Chile. Yo hace 5 años comencé trabajando con un programa de mentoría que se llama Two Brain Business. Two Brain Business es el sistema de mentoría más grande que hay en el mundo para centros de entrenamiento.
Somos alrededor de 1000 box, los cuales vamos siendo guiados por un mentor y tenéis un grupo donde se comparten buenas prácticas. Ahí nos encontramos con los boxes que tienen los mejores modelos de negocio. Cuando yo partí haciendo esto hace 14 años atrás, como yo venía del mundo de los negocios, lo primero que hice fue decir, ok, ¿quién está haciendo bien esto? La mayoría en ese tiempo se ponía a mirar a un Norcal CrossFit, miraba a un Diablo CrossFit, miraba a boxes que llevaban gente a los CrossFit Games. A mí no me interesaba llevar gente a los CrossFit Games porque eso no me mostraba que tú eras un buen negocio. Yo quería saber quién tenía negocios rentables, que generaban utilidad, pero que aparte impactaban la vida de los alumnos. No encontré a nadie. Y buscando eso, llegué hasta un tipo que se llamaba Chris Cooper, que Chris Cooper es el fundador de Two Brain Business, que tiene hasta el día de hoy un box de CrossFit que se llama Catalyst, que está en Canadá, y él había logrado armar un modelo donde ayudaba a otros dueños de box a entender cómo manejar un box de CrossFit. Y él escribió un libro que se llama Two Brain Business, que es un libro que se lo recomiendo a cualquier dueño de box que esté pensando en tener un box o esté ahogado, no entendiendo por qué se metió en esto. Y al final la lógica del libro es tan simple como si tú eres un coach, no eres un buen emprendedor. Eso no te hace automáticamente un buen manager ni un buen emprendedor, te hace un buen coach. Y lo primero que tenéis que entender es que tenéis que desarrollar la otra parte del cerebro que tiene que ver con más la parte analítica, con aprender a manejar un negocio. Y si estás haciendo eso solo o solo coachando, nunca lo vas a lograr. Y ahí al final de cuentas me fui metiendo en eso, llevo como 5 años trabajando con ellos y de a poco he ido tratando de tomar muchas de las enseñanzas que he sacado de Two Brain Business para ayudar a otros centros de entrenamiento, porque uno de los grandes problemas de Two Brain Business, o no problemas, pero es que para la realidad de Latinoamérica es muy difícil contratar algo así, porque es muy caro. Wow. Yeah. Qué bien. Y lamentablemente, bueno, una de mis búsquedas ha sido tratar de esparcir o lograr llegar con estos conceptos a más boxes en Latinoamérica, que es una cosa en la que estoy hace un tiempo. He logrado ayudar a algunos, pero no es fácil, para nada. Claro. Bueno, ¿y alguna debilidad o fortaleza que tú tengas como atleta que nos compartas ahí? Como atleta. Ajá. Algunas, pero una ahí que digas, esta. A ver, como yo creo que una de las fortalezas que tengo, no solo como atleta, pero como una de las fortalezas que tengo, grinding and hard work. Yo puedo trabajar constantemente y puedo hacer lo mismo todos los días y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. No me molesta hacerlo difícil, todo lo contrario. Siempre he brillado en los watts largos, donde tengo que aguantar. ¿Por qué? Conozco bien mis tiempos, conozco bien mi spacing, conozco bien mis descansos, soy bien analítico y sé cómo enfrentarme a esas cosas. Y eso lo hago en los negocios, lo hago en todas las cosas que hago. Wow, qué bien. Mi superpoder es la paciencia. Claro, la paciencia. Ya, bacán, chévere. ¿Y eso te han enseñado los atletas mismos, no? La paciencia. Yo creo que, claro, todo el proceso de CrossFit me ha enseñado un poco la paciencia, el aprender a conocer tus tiempos, conocerte, como que el autoconocimiento termina siendo el pilar fundamental de la inteligencia emocional. Al final de cuentas, la capacidad de vernos hacia adentro nos permite poder entendernos y relacionarnos con el entorno. Y creo que lo que más me terminó entregando CrossFit en el tiempo fue la capacidad como de verme hacia adentro y autoconocerme y entenderme dónde tengo que mejorar y siempre verme como con honestidad, a final de cuentas, de no soy bueno para hacer esto, ok, ¿cómo lo mejoro? Wow, ya, bacán. ¿Y tú has estado tal vez en alguna competencia de CrossFit? No te interesa eso. No. Fui hace, hace 12 años de haber ido a mi única competencia de CrossFit. Aquí estuve desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Híjole, wow. Dije, nunca más voy a hacer algo así. La vida es muy corta para perderla en una tarde entera entrenando más. No conecto con el tema de las competencias mucho, nunca he conectado mucho. Me parecen entretenidas a nivel internacional. La verdad que a nivel de Sudamérica no me resultan muy entretenidas. Considero que son como muy mal organizadas. Veo las competencias como búsqueda desesperada por generar ingresos y abrir categorías para que la gente un poco se vaya sintiendo parte de algo que no logra sentirse parte de. En lo personal, yo considero que
los CrossFit Games le terminaron haciendo mucho daño a CrossFit como metodología y como marca, y al final lo que salió de algo que parecía muy entretenido terminó volviéndose una ola de nieve que ni el mismo señor Glassman pudo contener. Y hoy en día una de las principales razones por las cuales en Latinoamérica yo considero que se entiende tan mal el CrossFit es por los CrossFit Games. Entonces, en lo personal, No. me mantengo muy alejado de ese mundo y no me interesa. Claro, es que de lo que veo tú, bueno, piensas como una persona, como un empresario, entonces tú tienes otras ideas, o sea, como que quieres ir por otros lados también, ¿no? Ayudar a la gente, todo lo que nos comentaste ahorita, a los boxes, a todo eso, llegar con otro mensaje, o un empuje, como decir algo así, ¿no es cierto? Juli, la verdad, los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Uh-huh. Yo hoy en día me gasto alrededor de $4.000 al mes en un plan para ayudar a adultos mayores. Me podría dedicar esos $4.000 al mes a ayudar a un atleta a llegar a los CrossFit Games. Claro. ¿Qué genera mayor impacto? La pregunta para mí es súper simple, es como, ¿qué genera más impacto? Claro. Esos $4.000 gastados en 120 personas que les están cambiando la vida, o $4.000 gastados en una persona que se va a ir a ganar un tarro de proteína el fin de semana y va a levantar su ego. Yo creo que la respuesta es súper simple. Qué bien. Ahora, nos volvemos un poco locos por estas cosas como de competitividad, porque sí, por los puntos todos hacemos cualquier tontera, pero ahí es donde es importante que como coaches seamos guías de nuestras comunidades y los llevemos hacia los lugares correctos y no los pongamos a competir a una persona que lleva 6 meses haciendo CrossFit y lo vamos a poner en una posición de riesgo, porque ahí no hay mecánica, consistencia e intensidad, sino que lo vamos a poner y lo vamos a tirar a una intensidad a la cual no está preparado solamente por alimentar su ego y esas ganas de competir, cuando en general lo que le estoy haciendo es un daño, porque esa persona, ¿qué va a pasar? No va a adherir en el tiempo. Exacto. Esa persona efectivamente la estoy apurando. Cuando nosotros nos vamos a los deportes realmente, un gimnasta va a estar 14 años desarrollándose y va a tener un nivel 1 donde está todo normado y todo va a ser lo mismo. Va a tener un nivel 2 donde está normado y todo va a ser lo mismo. Y va subiendo de nivel a medida que va mejorando. El levantador olímpico también pasa por eternos procesos. En el CrossFit no, tú ya hay 3 meses y vamos a una competencia. Y esa lógica, en lo personal, me parece que es una locura. Y al final le hace un daño enorme al deporte y muestra una irresponsabilidad de parte de los coaches enorme. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo a una persona que no es un atleta, es una persona que está simplemente buscando un sistema de entrenamiento que le permita mantenerse competente, que es distinto a competir. Competente tiene que ver con mis capacidades físicas, con mis motivadores intrínsecos. Exacto. La competencia es extrínseco, es para que los otros me aplaudan. Yo quiero aplaudirme porque me siento bien conmigo mismo, no que los otros me aplaudan. Exacto. Para mí el resultado es súper fácil de entender. Es fácil nublarse con las luces, es fácil caer en esta cosa como, oh, sí, me aplaudieron. Obvio que es fácil. Pero ahí es donde para mí está el trabajo de los coaches, donde tenemos que ir guiando a nuestros atletas y ayudándolos a entender por qué quieres competir, qué estás buscando con competir, qué vacío estás tratando de llenar con eso. No te digo que no compitas, pero entiende que estás viviendo, estás entrenando para la vida, y cuando tienes tiempo, ok, vamos, entretengámonos, pongámonos un desafío, disfrutémoslo, pero no eres un atleta, no vives para competir. Vives para ser competente. Claro. Son 2 mensajes que yo creo que se malentienden. Bien, qué bonito, qué lindo. Y 2 últimas preguntas, ¿ya? ¿Qué consejo les darías a los atletas que están queriendo empezar a conocer esto del CrossFit? Y a los coaches, ¿qué nos dirías? A los atletas que están queriendo partir en esto del CrossFit, que hagan un buen proceso. Que entiendan que si tenés 30 años, no eres un atleta. Que puedes competir, pero ten paciencia, sigue y busca un buen coach que te guíe y te construya las bases, ¿ya? Eso. Le diría que al final de cuentas encuentre lugares o desafíos que lo impulsen, pero que estén de acuerdo a sus capacidades, y no erre en entender que el riesgo trae, que el riesgo viene con positivo y negativo. Y el negativo muchas veces no vale la pena. Una lesión fuerte, una hernia, no vale la pena. El cuerpo lo necesitas para el resto de la vida. No lo pongas en riesgo. Es uno de los activos más preciados. Cuídalo. Eso le diría a las personas que están partiendo. A los coaches, que aprendan a conectar mejor con las personas, que aprendan que
A nadie le importan tus certificaciones si no, si no te importan las personas, que antes de seguir estudiando biomecánica empiecen a estudiar psicología, empiecen a entender por qué las personas hacen lo que hacen, entiendan la matriz de las motivaciones de las personas, entiendan cómo construir relaciones coach-atleta y profundicen en la filosofía y en la psicología de lo que implica coachar a otra persona. Y que la verdad que el ángulo del fémur con la rodilla y la cadera para una sentadilla a nadie le importa. Y que en realidad estás entrenando personas normales y no vas a entrenar probablemente ningún atleta y deberías prepararte para entrenar personas normales y arreglar problemas de las personas normales, como mejorar la composición corporal, cómo aprender a autovalorarse, cómo, no sé, poder ayudar a tus hijos o poder jugar con tus hijos. Esos son los problemas que realmente tenemos que aprender a solucionar como coaches. Esos son los problemas valiosos. Exactamente. Qué bien, qué lindo. Wow. Esta entrevista también ha sido un poco de como una mini mentoría que nos has dado también. Sí, qué chévere. Me encanta poder ayudar desde ese lado a todo el que Exacto. quiera ser ayudado. Al final Sí. un poco se trata de eso, de compartir y lo que he aprendido en el camino. La verdad que Sí. a veces me pasa que es difícil mostrarle a la gente que el resultado de lo que yo te puedo decir hoy día son 14 años caminando esto y caminando intencionadamente esto, donde he pasado por muchas cosas, donde he aprendido a liderar un box, donde he aprendido a trabajar con coaches. Tengo un equipo de 30 coaches. Mi equipo en algún momento llegamos a ser 70 personas. Me tocó aprender a liderar equipos, me tocó aprender muchas cosas. Y hoy en día mi principal afán es poder compartir todo eso. Que todo eso no haya sido en vano. Y muchas veces me encuentro con dueños de boxes que están pasando por problemas que yo pasé el año 2015. Wow. Es como, yo sé dónde termina eso, no lo hagas. Bien. No lo hagas. Es como un poco eso, poder aportar. Y por eso cuando me invitaste a esto fue como, siempre que pueda compartir, lo voy a hacer. Sí, Daniel, por eso te quiero igual agradecer mucho porque ya conocemos más de ti, ya sabemos un poco de ahí de tu historia. Gracias igual por compartir, por participar en esta entrevista y algún rato. Un gusto haberte conocido también y muchas gracias por todo. No, sí, muchas gracias. Entonces, de cualquier cosita nos estamos hablando. En lo que te pueda igual yo ayudar, ya sabes, también cuenta conmigo. ¿Listo? Chao, chao. Ya, gracias.